Bueno, Nati, Hola chicos. vamos a Eh, presentar vamos- porque eh, nueve yo y... la primera vez que entro, digamos, no sé si ustedes ya lo vieron a los chicos. No, yo también, la Eh, primera vez, nos vamos a presentar y arranquemos. Claro. bueno, hola chicos, yo soy Natalia Campaner, soy auxiliar, vamos a estar a cargo con Chile, Alcide dice ahí, pero es Chile para Pero todos. Chile. Vamos a estar a cargo del grupo y con la ayuda de Mike y Giorgio, que no sé qué le pasó, que no se puede conectar. Bueno, antes que nada, por ahora, vamos a aprovechar al máximo este espacio que tenemos, porque es el único medio que la pandemia nos permite, digamos. Es medio complejo tener un taller por medio de la virtualidad, pero vamos a hacer todo lo posible para sacar sus dudas, así que aprovechen al máximo este tiempo que tenemos, por favor. Eh, Eh, un ratito, Joana Parigi dice que no escucha nada. Fíjate tu micro a la izquierda abajo. no, está habilitado. ¿Ahí me escuchan más? Porque como estoy con los auriculares me queda abajo esto. Sí, se escucha ahora. Dice. Bueno, Bueno, yo gracias entonces, Paula. yo ¿Cómo no soy hace mucho gusto? Alcides Garófalo, Chile, todo el mundo me conoce por Chile en la facultad, así que si no escucharon hablar de Chile, bueno, soy yo. El señor Chile. Lo Eh, pusieron a Chile y hicieron la facultad. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, no te hagas la pendeja vos, que estamos ahí nomás. Eh, bueno, nada, vamos a aprovechar este medio. Lamentablemente tenemos el tiempo limitado, por eso el apuro. O sea, le vamos a pedir que para las próximas conexiones traten de ser puntuales, porque el Zoom nos permite 40 minutos. En todo caso, vemos ahora si quedan algunas cosas colgadas de conectarnos un ratito más. Hay que crear otra reunión, pero en principio vamos a tratar de respetar los 40 minutos que tenemos y aprovecharlo al máximo. Nati, ¿puedes ir compartiendo tu pantalla primero vos y dale. después lo hago yo? No sé si querés me habilitas que yo también la pueda manejar. No, porque no me acuerdo cómo era la parte. Bueno, anda primero. Bueno, nosotros ya estuvimos viendo, para todos, digamos, estuvimos viendo los trabajos, mirando así en general todos. Lamentablemente no es que no se va a poder hacer puntualmente cada trabajo, sino que hicimos una selección de problemas generales o de aciertos generales, como para poder empezar a hablar, eh, para que podamos hablar ahora de eso. Y, y bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta que habrán leído en los apuntes que les dejamos y en los videos también, con el tema de la construcción de los instrumentos y cómo trabajar la particularidad de este tipo de escritura y demás. Así que me parece que se estarán familiarizando con este modelo, por así decirlo, del tipo de escritura. Sé que por los mails o por los comentarios que estuvieron poniendo en el Classroom que hubo muchos problemas con el tema de que no, en el apunte dice madera balsa y bueno, hay gente que no pudo comprar madera balsa porque sabemos que no se puede salir, las librerías están cerradas y demás, pero se le habilitó a construir con cualquier madera que tengan o cualquier otro material que pueda reemplazar a la madera balsa. También había problemas con las tintas. Yo creo que en algunos casos, a algunos se les respondió por mail o se comentó en el Classroom de que podrían reemplazar por tintas naturales, digamos. O sea, por ejemplo, había un chico que nos comentaba que había diluido café, o sea, el café bien espeso con una maderita y logró trazar signos con eso, digamos. O
algún otro material que tengan que pueda reemplazar o que pueda suplir a la tinta y al instrumento, ¿no? A la madera balsa en sí. Hay muchos que se la amañaron, otros directamente dijeron no, no pudimos y se quedaron con el no. Así que le vamos a pedir a todos que estamos haciendo todo un esfuerzo enorme porque esto de en una semana adaptarnos a dar clases virtual y ver cómo la armamos también fue difícil para nosotros. Estábamos acostumbrados a lo presencial, así que le vamos a pedir que pongan un poco de voluntad y traten de solucionar a la mano. Toda inventiva posible es bienvenido en este proceso, digamos, porque la verdad que necesitamos que ustedes practiquen los trazos, esto, y lamentablemente no tenemos la solución, y la única posibilidad que tenemos es esta, así que le vamos a pedir por favor que le pongan onda. Y bueno, y ver, qué sé yo, algunos deben tener témperas, cualquier pigmento, cualquier tinta, inclusive pintura látex, digamos, que deben tener en la casa. El látex diluido un poco es similar a la tinta de acrílico, digamos. Si la pintura látex la diluyen un poquito, queda la misma textura que el acrílico, que los que le venden en los pomitos chiquitos en la librería, así que queda la misma textura. Y bueno, y después busquen la manera de entonarlo si quieren a la pintura o lo que fuera. Así que le vamos a pedir un poco de voluntad con respecto a solucionar esos problemas que vimos que fueron surgiendo, que fueron reclamando durante esta semana de trabajo. Sí, Nati. De todas formas, en este momento todavía no estamos pidiendo el tema de color, aunque sea Sí. una tinta es más que suficiente. O sea, si ustedes logran una tinta, ya sea con café o con té por ahí bien fuerte, por ahí ya es suficiente, digamos. No estamos pidiendo diferenciación de color, ni estamos trabajando color en este momento. Así que No, con eso sería más que suficiente. yo decía por el látex, como es blanco y por lo general está usando papel blanco, por ahí el látex le podés dar tono con cualquier cosa, no sé, pero va a haber como el látex se disuelve con agua, digamos, un café fuerte y lo teñís al látex un poquito, digamos, y tal vez queda un marrón, no sé. Buscar la manera de lograr alguna tinta que se pueda escribir sobre un papel blanco, ¿no? Porque tampoco van a tener papeles de colores por ahora, o sea, es difícil de conseguir. Entonces, buscar la manera, o algunos tal vez tienen algunos látex de color en la casa. Sí. Bien, Chile, ¿cómo hago para remoto acá para que vos Abajo, puedas? compartir en opciones para que yo pueda, en opciones, al lado, que usted Opción. está viendo pantalla compartida, opciones. ¿A dónde está la opción acá? En No. realidad yo te pedí remoto ayer. Bueno, anda diciéndome que te marco entonces para no perder tiempo. Sí. Dale, Mike. Dice una chica que no escucha. Joana Parrilli dice, ¿No yo no escucha? escucho. El resto escucha bien. Si el resto escucha bien, tiene que ver la configuración del micrófono y el audio de ella. Pero a veces cuando se entra por ahí, yo tuve problemas, por ejemplo, para entrar el teléfono. Cuando entras en el celu, no, Nati, ahí te pedí, Sí. no sé por qué no se escucha cuando entras del celu, pero debe ser sí una se escucha. configuración o algo, ¿no? Acá me dicen que sí se escucha. Claro, por eso. Sí. Ella, Parigi, es la misma que hoy estaba diciendo que lo escuchaba. No, Pucharello Claro. era. No, la de hoy era Paula. Esta escucha. Paula Bucharela. No, ella nomás no escucha. Ella es la única que no escucha. Sí, Ahí te sí, porque probé, los Chile. demás. Está. Bueno, en tu caso igual esto queda grabado y se va a Sí, subir a las plataformas de YouTube, así que si no bueno. puede escuchar ahora. Bueno, a ver, vamos a comenzar con Nati. Estuvimos anoche mirando y una de las primeras consignas era, bueno, practicar los trazos, ¿no? Agarrar y
Una vez que solucionaron el tema de la construcción del signo y de ver las tintas y demás, era empezar a practicar sobre hoja, empezar a practicar los trazos. Uno de los primeros consejos es que en este tipo de escritura es tener en cuenta que la característica principal de este tipo de escritura es el trazo variable, es decir, que la variabilidad del trazo es importante. ¿A qué nos referimos con variabilidad del trazo? Es que la posición, como es un instrumento, ustedes construyeron, le pedimos que construyan instrumentos que tenían que ver con una madera balsa o una maderita, el instrumento es chato, ¿no? O sea, tiene la forma, la punta es chata. Entonces, por ende, a diferencia de un bolígrafo o una virome con la que estamos acostumbrados a escribir, que si yo apoyo la virome, ¿sí? Yo apoyo la virome sobre un papel, para el lado que yo mueva la virome, no va a importar y el trazo siempre va a ser constante, o sea, el grosor del trazo siempre va a ser el mismo. En cambio, con este instrumento, al tener la punta chata, digamos si fuera una cosa así como esta, al tener la punta chata, al apoyar sobre el papel, depende para el lado que yo mueva, el trazo va a variar, o sea, va a ser más grueso o más fino, como el ejemplo que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? El ejemplo del compañero este, que compañero o compañera, compañere, no sé, Ale, es de trazo variable. Acá, ven el cursor ustedes, ¿no? Cuando yo lo muevo. Sí, entonces, el trazo va a variar, o sea, si yo lo muevo, si yo apoyé, uno de los consejos importantes a tener en cuenta es que si yo apoyo, cuando nos enfrentamos a la hoja, ¿no? Pensemos en la hoja rectangular, y depende de cómo yo apoye el instrumento en relación a la línea de base, sería la línea donde apoya mi Lo que renglón, ustedes conocen como renglón. como renglón. Entonces, depende de la posición del instrumento, si yo lo apoyo a 45 grados, si lo apoyo a 90 grados, a 60 o a 15, esa es la posición que yo tengo que seguir manteniendo mientras yo trazo. No vale girar el instrumento, porque si voy girando el instrumento, pierde la característica principal de este tipo de escritura, que es la variabilidad del trazo. O sea, no traten de hacer que el trazo sea constante, sino que justamente ustedes tienen que tratar de mantener que el trazo sea variable, y que pueda, en el caso acá de las escrituras, ¿vos estás moviendo, Nati? No, acá tengo la mano. Del trazo sea variable, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben, eso se nota, ¿no? Acá, por ejemplo, en el trazo curvo este, en los trazos curvos, se nota que cuando el instrumento acá está, digamos, apoyado a unos 15, 30, entre 15 y 30 grados en relación al renglón, sería la línea de base. Entonces, cuando yo desplazo el instrumento hacia abajo, el trazo va a ser grueso, y si yo lo desplazo al ángulo en la misma dirección que estaba apoyado, o sea, el trazo va a ser fino, porque lo que va marcando es la variabilidad del instrumento, digamos, si es fino o grueso, dependiendo. Obviamente Acá que, también se nota, mira, en los trazos verticales, acá, claro, cuando yo subo el trazo en el ángulo que tengo, 15 grados, supongamos, ¿sí? Subo, me hace un trazo fino, pero cuando bajo, miren el trazo grueso que hace, y después subo de nuevo y me hace el trazo fino. Esa es fíjate, la característica de esta escritura, digamos. fíjate, Nati, ahí en ese, Nati, En esta acá pasa lo mismo. ¿Ves? Esto es un trazo que va a 60, 70 grados, ¿sí? Va hacia arriba. Fíjense lo finito que es el trazo. ¿Ves? Acá va finito, grueso cuando me voy para abajo,
y fino otra vez. Cuando cuando hago las líneas hacia arriba, en el mismo ángulo que apoyé el instrumento, se me genera ese trazo fino, que es una de las características y las ventajas que tiene esta escritura, que tiene esa riqueza de tener los trazos finos y los trazos gruesos que conviven, entonces hace que los signos se puedan distinguir bien. Bueno, eso era una de los primeros tips, digamos, a tener en cuenta. La posición, o sea, el ángulo de posición del instrumento. Eso es importante. Si ustedes no mantienen el ángulo de posición del instrumento, van a tener problemas al escribir porque va a perder la particularidad, digamos, de la variabilidad del trazo. ¿Qué está marcando ahí, Nati? ¿Sí? Por ejemplo, acá empieza, se mueve el instrumento en relación al ángulo de escritura que decidí en primera instancia, ¿sí? Fíjense como acá este trazo fino no es tan fino como debería ser, ¿sí? Claro, si uno mantiene el ángulo de posición, debería ser bien variable. Ahí en la curva se nota cuando uno gira el instrumento. Otra cosa que tengan en cuenta es que este tipo de escritura es como muy buchona, en el sentido de que si ustedes giran el instrumento, si ustedes cambian el trazo, todo queda registrado en el trazo. O sea, eso se ve, se verifica inmediatamente en el trazo, porque dependiendo de cómo yo manejo el instrumento, es la huella que va a ir dejando. Entonces, esto sí o sí se nota, digamos, en el trazo. Chicos, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Sí, 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 justamente te iba a decir eso. Perdón, Chile, estaba por decir sí, eso, que el tema de los micrófonos no los silencien porque sí se se escucha. acopla el audio que hace que se atrase el tema de los videos y se haga un... Pero, nada, si pueden silenciarlo, pues... Bien. Había otros ejemplos por ahí. Ahí en eso. Acá se ve bien. Acá se ve bien el tema de, fíjense, acá tenemos otra vez todas las líneas que son verticales, oblicuas en este caso, que van hacia arriba, mantienen el mismo ángulo sobre el renglón. A ver si le muestro esto, le estoy mostrando con mi mano como si fuese el taller. Supongamos que este sea la línea de base o el renglón como lo denominan ustedes, o están acostumbrados a llamarlo. De ahí apoyamos el instrumento, ¿sí?, a 45 grados y vamos hacia arriba. Fíjense el trazo fino que hace, ¿sí? En este caso, las líneas, estas curvas que hicieron acá, estos son trazos esenciales para la construcción de cada signo, ¿sí? Cada signo se va a componer de trazos curvos, trazos oblicuos, trazos rectos, ¿sí? Entonces, esta primera parte de la experimentación para que ustedes después puedan construir los signos. Acá en estas curvas se ve perfectamente la variabilidad que te da el instrumento. Eso queríamos mostrarle para que lo puedan ver, ¿sí? A los chicos que no les salieron o que necesitan un poco más de práctica. En este caso se ve perfectamente las diferencias en el movimiento del instrumento. Ahora, si ustedes mueven la mano, mueven el instrumento para hacer este trazo fino, no le va a salir todo grueso como esto, ¿sí? Y ahí pierde la riqueza esencial de la escritura. A ver, yo hago una pregunta, a ver si contéstenla por el chat nomás. Toda esta línea de trazos, o esto que estamos viendo, ¿todas están construidas con el mismo ángulo de inclinación del instrumento? Cualquiera puede contestar. Hola. ¿Alguien puede Chicos, contestar? necesitamos que ustedes aprovechen estos espacios porque si no, no va a funcionar el tema. ¿Creen que que todos los trazos están construidos con el mismo ángulo de inclinación? Bueno, Laira Miña dice que sí. Alejandro Luis Montenegro dice que tienen diferentes ángulos.
Los del medio, dice. Sí, los del medio. Esto acá. No todos están construidos con el mismo ángulo. Eso es evidente porque se nota acá, ¿no? Es decir, acá cuando si el instrumento yo lo incliné así, lo inclino así, el ángulo acá, la punta, la terminación de este trazo recto tendría que tener una punta como a 20 o 30 grados más o menos de inclinación. La punta acá, el remate, a ver, No tiene lo mismo. Mati, agrandalo ahí. El ángulo acá de inclinación, acá la parte de arriba, digamos, el remate del trazo recto, esto tendría que tener una punta inclinada, digamos, al mismo ángulo de inclinación del instrumento. En cambio, el instrumento está apoyado de forma paralela a la base, al renglón. Entonces, cuando yo trazo para abajo, dejo un trazo grueso. Si este instrumento hubiese estado inclinado al mismo ángulo de inclinación que está construido el trazo de al lado, el cual estoy marcando, debería ser más fino el trazo, no tan grueso. Entonces, eso se nota, eso se va notando y esa es la particularidad de este tipo de escritura. El trazo variable, digamos. El ángulo de inclinación y el ángulo de inclinación del instrumento y el trazo variable. Tiene que dejar, a medida que yo voy moviendo el instrumento, va dejando variable el trazo, sea más fino, más grueso, más fino, más grueso. Eso es lo que ustedes tienen que notar. Entonces, si ustedes utilizaron, por ejemplo, una herramienta de 20, de 8, de 12 y de 20, como esto acá que un compañero construyó, bueno, ejemplo, fíjense esto cómo se lo amañó, con unos lápices y una punta. Entonces, este instrumento, trabajado al mismo ángulo de inclinación, va a dejar una huella un poco más fina que, dependiendo del ángulo de inclinación, va a variar el trazo. Entonces los trazos van a ser obviamente más notorios cuando el instrumento es más grueso. Cuando es más fino, eso va a perder. Entonces, esto nos limita a otra cosa también, que cuando yo escribo signos o trazos muy chiquitos con el instrumento grande, voy a forzar, digamos, la relación del instrumento con el trazo y se va a perder también la variabilidad del trazo. Y cuando el instrumento es muy fino para trazar signos grandes, también se va a perder casi la percepción de la variabilidad del trazo. Entonces, va a depender la relación instrumento con el tamaño del trazo va a ser fundamental también, digamos. Algunos, Eso lo tienen en la copia, no sé si lograron interpretar el tema de la proporción con los cuadraditos. Cada cuadradito representa el tamaño del instrumento que ustedes están ocupando, ¿sí? Supongamos que en el apunte dice 5, tiene 5 cuadraditos, bueno, es 5 veces el tamaño del instrumento que ustedes están ocupando, para poder lograr esa proporción y que el signo le salga lo más parecido a lo que está en la copia. claro, se entendió eso, ¿no? Te escucho bajo, Chile. ¿Se entiende eso, no? Bueno, pasemos al otro punto, Chile, porque tenemos poco tiempo. Sí, 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 Mike, sí. Sí, no, la verdad, dicen que se entiende eso. ¿se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, otro problema que estuvimos viendo era el tema de, como les decía antes, este tipo de escritura es bastante buchón, Buchona. en el sentido de, acá habíamos anotado con Nati, eh, de no repasar, ¿Qué digamos, pasa? Nati, No, yo no dije nada.
No, no fue alguien más. Ah, No. el hecho de no volver a tratar de corregir, digamos. Una cosa es el trazo, este instrumento tiene la particular, este tipo de escritura también tiene la particularidad de que dependiendo de la densidad de la tinta, o sea, si la tinta es muy espesa o más aguada, la huella que va a dejar va a ser o más seca, como en este caso, pero ahí había otros ejemplos que teníamos para hablar de trazo seco. Esto, por ejemplo, es evidente que la tinta es bien densa, ¿sí? Densa, o sea, más espesa, y en el caso, hoy me voy a quedar sin tiempo, dice. Bueno, de última vamos a, dentro de un rato, si termina el tiempo y volvemos a restablecer un rato más. ¿Cuánto Eh, te queda en Chile? y me apareció el cartel que me estoy quedando sin tiempo, pero no importa. Ah, viene lo del ciber, ¿no? Sí. Eh, Bueno, decía que al repasar, si ustedes tratan de corregir, Paula dice lo que sí, bueno, ya veremos para la próxima clase. Eh, Cuando ustedes intentan repasar, ¿sí? Cuando ustedes intentan repasar, se nota eso, como acá en esto, digamos, cuando ustedes intentan corregir que el trazo no se quede seco, eso queda peor que la idea del trazo seco. Entonces, vamos a empezar a distinguir, con este tipo de escritura vamos a tener trazos húmedos, dependiendo de la consistencia de la tinta, y trazos secos. Entonces, eso es una característica de este tipo de escritura también, no es un error, digamos, que se quede a medio camino con poca tinta y empiece a trabajar los trazos más secos, como en este caso. Eso no es un error, eso es una característica del tipo de escritura. Entonces, eh, no traten de corregir esos errores, como en algunos casos, ¿no? Que decía, no, acá, por ejemplo, se nota bien, a pesar de que la tinta es densa, se nota que esta persona trató de, superpuso trazos ahí para tratar de corregir tal vez lo denso. O en algunos casos como esto, el trazo se hizo como más, se Despacio. nota, digamos, cuando duda y se frena un poco. Sí, esto tiene la particularidad de que cuando ustedes empiezan a hacer un trazo, háganlo con decisión, porque si no, ustedes empiezan a dudar y cada vez que ustedes frenan o lo que sea, ahí descarga más tinta y queda marcado. Entonces, ustedes apoyan el instrumento y hacen el trazo. Después vemos cómo sale. La tercera, cuarta vez le va a salir, cada vez va a salir mejor, pero no intenten, o sea, de una no le va a salir espectacular el trazo. O sea, es normal que tengan estos problemas. Así que no se pongan mal, ni se angustien, ni nada por el estilo. Es cuestión de práctica nomás, pero traten de aflojar la mano y hacer el trazo con decisión para que no se les marque. Porque cada vez que ustedes frenan, descarga más tinta el instrumento y queda marcado. Claro, Parece importante las prácticas. El tema de las prácticas es muy, muy importante en este caso porque va a hacer que no solo la muñeca tiene que moverse, sino que el brazo entero tiene que tratar de moverlo. Porque el trazo es uniforme, digamos, no es que hasta donde me da la muñeca nomás, sino que el brazo entero se tiene que mover y eso se tiene que notar en el tema del trazo. Pero es práctica nomás, es práctica y está buena. sí, bueno, eso, no repasar y encontrar la diferencia, que el trazo húmedo y seco va a depender de la densidad de la tinta, no va a depender de ustedes o de cuánto carguen en el instrumento, sino que va a depender directamente de la relación de la tinta con el instrumento y con el papel que tengan. Entonces, no, a veces se van a dar cuenta que ustedes van a querer, más adelante, cuando empecemos a avanzar, van a ver que el trazo húmedo, el trazo seco van a ser como recursos para utilizar. Otra Eh, cosa, tengan en cuenta que no es una virome, entonces cada rato, como si fuese un lápiz, van a tener que corregir la punta del el bisel de su instrumento y todo eso, porque si no se le van a empezar a hacer como puntitas al instrumento con
pasar de los trazos, digamos, van a tener que ir corrigiendo eso porque larga como se va gastando y quedan como con puntita o cosas así que arruinan el trazo. Ajá. Ahí dice Gabriela, a mí se me complicó con los ascendentes y descendentes, por ejemplo, en la letra G. Bueno, eso depende, o sea, ¿en qué se te complicó? ¿En la manera, en los trazos? Eso es otro factor que hay que tener en cuenta, la cantidad en la fotocopia, cuando empiecen a construir los signos, en la fotocopia, al lado de cada signo, te va Se te marcando, escucha abajo. al lado de cada signo, te va marcando la cantidad de trazos que vos necesitas, trazos curvos, rectos o oblicuos, que vos necesitas para construir el signo. Los numeritos, eso que te marcan el orden de los trazos, de cómo se construye el signo, digamos. Vieron Y que la tiene un numerito orientación. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de trazos que necesito yo para construir el signo. Entonces, si se te complica armar la letra G, tenés que ver, eso va a depender de cada alfabeto, dependiendo el alfabeto que estés usando. O sea, no todas las G, acá, no todas las G son iguales. Eso va a depender de el alfabeto que estés usando. Entonces, si se complica acá, digamos, esta G, por ejemplo, está compuesta de un trazo, es apoyás y corre un poquito y hace un trazo recto, ¿no? Después va otro trazo acá y otro trazo curvo acá. O sea, esta G tiene tres trazos, o sea, el empalme de tres trazos. Un trazo recto y dos curvos. Lo Obviamente, que es importante también es la dirección de los trazos, no solo la cantidad. claro, la dirección. Claro. Y otra cosa que tiene, mucha gente trata de ir a contrapelo, digamos, del instrumento. Si yo lo apoyo así, siempre es para abajo el trazo, porque si vos querés ir para arriba se te va a frenar y eso te va a marcar todo un error en el trazo, te va a frenar el instrumento si vos querés ir a contrapelo y va a dejar como, va a descargar de golpe en cada saltito que haga el instrumento y eso va a quedar muy marcado en el trazo. Entonces eso es, Chile sí, tiene que ver mucho también el tema del tamaño del instrumento, porque por ahí el relón es muy corto y al hacer los trazos, el grosor entre el trazo ancho y el trazo finito es como muy igual y que no te queda espacio tampoco en la letra y no funciona. claro, Tiene que ser bastante espaciado si es grande. Y así. sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la construcción de los signos es el tema de los empalmes, ¿sí? Fíjense, eso también lo nota bien en la fotocopia, el tema de los empalmes, cómo engancha un trazo con el otro. Acá lo logró bien, acá lo logró bien, ¿sí? No encuentro en este uno que por ahí está como un poco complicado, ¿sí? Pero tiene bastante buenos empalmes esta persona, Gloria Penayo, ¿sí? Joana dice, yo los instrumentos los hice con una madera de cedro, es lo que encontré. No, no hay problema, en esta instancia no hay problema, mientras te sirva y funcione bien, por ahí, cuando la madera es más dura, pierde un poco la flexibilidad que tiene el instrumento al construirlo con madera balsa, y que eso por ahí depende de la presión que vos ejerzas contra el papel, y la huella que te va a dejar es diferente, digamos. Pero no importa, mientras sirva para construir el instrumento y no tengas problema con la huella que va dejando, por ahí cuando la madera es muy dura, vas a tener ese problema. Un problema digamos, de cómo funciona ese instrumento con respecto al papel que estás usando y la tinta que estás usando. Otro punto a tener en cuenta, bueno, la relación, digamos, ver eso, decir cuántos trazos yo necesito, acá por ejemplo, los empalmes, ¿no? Acá, Eh, que los trazos, digamos, cuando yo logro la uniformidad del signo es cuando empiezo a ver, a respetar de qué manera se une a eso un signo contra otro, a eso le llamamos empalmes nosotros, o sea, por ejemplo, en el caso acá son dos trazos curvos, pero hay acá, por ejemplo, en la B
En la B, el empalme, acá hay un empalme de un trazo recto con un trazo curvo. Entonces, los últimos temas que quedan tienen que ver con la relación del instrumento con el signo que estoy trazando. Por ejemplo, a ver, si el trazo es muy grueso o el trazo es muy fino, dependiendo del instrumento que estoy usando, me va a costar más la legibilidad del trazo. O sea, fíjense lo que estaba diciendo hoy cuando mostraba los instrumentos, que dependiendo del grosor del instrumento, me va a permitir construir un instrumento más, un signo más grande o más chico, dependiendo del tamaño del instrumento que yo estoy usando. Y por otro lado, cuando empiezo a hablar de puestas alfabéticas, eh, cuando empiezo a hablar de puestas alfabéticas, una de las cuestiones a tener en cuenta es la relación, por ejemplo, en este caso, la relación de los trazos entre sí, ¿no? Fíjense esta zona acá, esta zona donde aprovecha esta persona con un buen tino, digamos, una buena decisión, aprovecha las formas que esta familia caligráfica me permite, que tiene los trazos como muy marcados los trazos rectos, entonces aprovecha ese tipo de cosas para empezar a generar como cierta relación entre los signos. Cuando hago una apuesta alfabética, empieza a acomodar los signos en relación a el criterio de organización, tal vez es la forma de los signos, entonces eso me permite lograr una composición más o menos interesante, en el sentido de que me guío por la forma de los signos para organizar. Diferente es el criterio, por ejemplo, que usaron otras personas, como esta, o como en este caso, donde, ¿cuál es el criterio, digamos? El criterio de escritura es el que tenemos, el que estamos acostumbrados a ver todo, es decir, empezar a escribir desde arriba a la izquierda, hacia la derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Es como nos enseñaron a escribir nosotros. Pero acá no estamos escribiendo en una hoja, digamos, un texto, una poesía o lo que sea, como para respetar ese sentido de escritura, sino más bien lo que estamos haciendo es ver el concepto de puesta alfabética, que una puesta alfabética es más bien empezar a diseñar como si fuera, piénsenlo como si fuera un afiche o algo. Entonces el criterio de organización de los elementos no tiene que ser el tradicional de A, B, C, D, F, sino que buscar otro criterio de organización, como el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? El criterio de organización en este caso pareciera ser que es la forma de los signos, que ahí encontró una lógica en los trazos rectos como para empezar a organizar esos elementos. En cambio, en este otro, el criterio que usó es, a ver, no quiere decir que esté mal usar el criterio de A, B, C, D, pero tratemos de guardar relación con el marco que lo está conteniendo, con la hoja, digamos, cuál es la relación de esos signos con respecto a la hoja en sí. Eso es otro que tenemos que tener. Una cosa que lo puse como ejemplo, no va a parecer no, para cuando muestro esto y que se le grabe, no tienen que armar un afiche decorativo y con otros elementos, es una apuesta caligráfica, ¿sí? Una apuesta con caligrafía, con letras, entonces, este tipo de organizaciones no, prefiero esta, Además, perdón, Chile, volver al otro. ¿sí? Además, es puesta alfabética, no es una frase, ¿sí? Amar es mi lema. Yo leo ahí, amar es mi lema, no leo una A, una M, una R, una E, ¿sí? Es puesta alfabética, no tiene que decir nada. No tengo que poder leer una palabra, ¿está? Ajá. Bueno, y eso nomás en relación a los signos y la puesta alfabética. Vean en los apuntes el concepto de puesta,
el concepto de la relación entre los signos así para armar una apuesta, o sea, los criterios que yo voy a tomar para armar una apuesta, eso es lo que tendrían que rever, no sé. Bueno, y esos son los puntos nomás que faltaban. Bueno, acá había un ejemplo también, es decir, que cuando ustedes empiecen a combinar signos, fíjense también qué tipo de tintas van a usar o qué tipo de criterio van a usar para superponer trazos. O sea, si superponen trazos, traten de que no le pase esto de empastarse, de que se empasta la composición, porque empiezan a confundirse y empiezan a tomar otro valor que ya es una textura tipográfica. Deja de ser una apuesta para pasar a ser como una textura tipográfica, donde los signos se empiezan a confundir entre sí. Entonces, ¿Vieron cuando ustedes intentan repasar los signos que estuvimos viendo hoy al principio? Que les dejaba como un trazo medio gastado, entonces querían corregir para que quede un trazo pleno y todo eso. Bueno, ese trazo gastado, por ejemplo, se podría utilizar en los signos que están por detrás. Entonces, no se empasta con los signos que están arriba. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante, pero ese es uno de los recursos que se utiliza para cuando uno quiere hacer este tipo de propuestas. ¿estamos? ¿Algún tipo de pregunta? ¿Algún tipo de duda? Alejandro Montenegro. Sí. No, las frases y las palabras son las que se le dio, ¿sí? Pregunta si hay que usar, si es libre la elección o hay que usar las palabras y las frases del texto de Harry Potter. No, no son las palabras y las frases del texto que se le asignó. ¿Algún tipo de duda o...? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Si se entendió todo, damos por finalizado la corrección esta y estamos en contacto durante la semana, que vayan mandando los nuevos trabajos. Ok. Los trabajos, Laila, espera. Laila dice, van a corregir los trabajos de todos. Mirá, Laila, el tema de la metodología en el taller, como acá, teniendo en cuenta que son creo que 56 alumnos, a pesar de que acá somos pocos, digamos, bueno, entraron todos, cada uno tiene, no son 57 trabajos, sino que esos 56 multiplicarlos por la cantidad de trabajo que tenemos. Claramente no vamos a poder corregir todos. Hay instancias en que sí se hacen correcciones individuales, pero son las que son menos, digamos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que ustedes, con estos ejemplos que nosotros damos, ustedes puedan empezar a asimilar, ¿sí? Y a incorporar esos conceptos y ver, evaluar ustedes como una autoevaluación de lo que nosotros estamos hablando, si ustedes tienen alguno de esos casos. Por eso agarramos casos testigos, ¿sí? Es imposible corregir todos los trabajos individualmente. Ahora, esto no quita que nosotros entramos al aula y asentamos en nuestra planilla, digamos, de corrección quién hizo bien el trabajo y quién no, ¿eh? Obviamente que Todo eso, queda sentado, lo mismo todo que la eso queda asistencia en las asentado, aulas. ¿eh? No es entrego cualquier cosa por entregar, total queda registrado que entregué. No, nosotros entramos y miramos uno por uno los trabajos y vemos con qué grado de responsabilidad están entregando los trabajos. Eso que quede claro. Matías. La fecha de entrega de los trabajos es todos los lunes, digamos. Entonces nos da tiempo a que nosotros miremos el martes para que el miércoles podamos hacer la devolución. Gabriel, todos los trabajos son vistos, son revisados y no tienen, o sea, no tienen una nota numérica por día, pero sí tenemos asentados cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, eso queda todo registrado. Y después con la entrega final de este trabajo, ¿sí? Estos son como entregas parciales que se hacen semanalmente, y después con la entrega final, sí, ese trabajo final lleva nota. A ver, Obviamente que compuesta por todas estas notas anteriores, ¿no? Matías pregunta si no se puede si no pudo entregar el primer práctico, si puede. A ver, el tema de ustedes para la cursada, las condiciones de cursada, que seguramente
Tomás se lo va a compartir a eso también en las condiciones de cursada. Tomás sería el jefe de cátedra, ¿no? Eh, Deberían estar en el aula las condiciones de aprobación, creo que están. Eh, Ustedes tienen que tener para aprobar la materia el 100% de los trabajos entregados y el 80% aprobados, ¿no? O sea, pueden salir de 5 trabajos prácticos, pueden salir mal uno. Después más adelante lo vamos a explicar bien las condiciones de eso. Ahora, estos trabajos que ustedes están entregando día a día son ejercitaciones. El trabajo práctico que va con notas se le va a dar en un par de semanas, se le va a entregar y se le va a dar las condiciones de entrega, ¿no? Obviamente que todo esto, este proceso que están haciendo, es que va a alimentar al trabajo práctico número 1 final que va a ser en un par de semanas. Pero tengan en cuenta que estas correcciones semanales que nosotros vamos haciendo suman a la nota final del trabajo práctico. O sea, es como una nota conceptual que va a redondear la nota final del trabajo práctico. Entonces, aquellos que no entregan, que no hacen, y que tendrán una nota conceptual mucho más baja que aquellos que sí se esmeran y toda la semana entregan, y nosotros tenemos asentado en nuestra planilla que van entregando, que van cumpliendo con las consignas y que van haciendo el trabajo. ¿Sí? No es que no hago nada y el último día entrego el trabajo práctico como me lo piden, ya lo aprobé y listo. No, la nota final del O sea, trabajo estos práctico es trabajos no todo el salen de la proceso. galera, chicos. Claro, Estos es todo trabajos el no proceso. salen de la galera. Es un proceso. No es que mágicamente un día se van a sentar y les va a caer el trabajo sobre la hoja, no. Es un proceso, es práctica y es el tema de composición y todo eso, es corrección, 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 corrección. No queda otra. Entonces, no pueden dejarse estar y, bueno, voy a entregar el trabajo final y listo. No, porque probablemente salgan mal. Y con respecto a la corrección de todos, digamos, si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual sobre algo que no está entendiendo en relación al trabajo, lo escribe acá, dice, profe, el trabajo tal, la lámina número tal, quiero que me diga tal cosa. Vamos, revisamos y se lo decimos en estas clases que vamos a tener virtualmente por el momento. ¿Sí? Lo mismo para clase, digamos. Si ustedes quieren saber algo puntual, en estas especie de colgadas que hacemos de hablar de problemas generales, ahí donde deben preguntar y sacarse las dudas. O sea, todas preguntas son bienvenidas. No es que si os preguntan puntualmente sobre algo no le vamos a contestar porque la corrección es general. No, no, al contrario. O sea, estas correcciones generales que hacemos es para hablar de los problemas que nosotros detectamos. Pero hay cosas que ustedes tal vez no están entendiendo y no se dan cuenta, lo preguntan acá y le contestamos, no hay ningún problema. Pregunto, ¿hay algún chico que sea zurdo? ¿Tuvieron algún inconveniente con eso? Parece que no. Parece que no. Bueno, mejor. Agostina. Bueno, Agostina, después vamos a... ¿entendiste bien el apunte? ¿Cómo te fue en el trabajo? Podés activar tu micrófono si querés, Agostina. Al final terminó haciendo con la derecha. Bueno, si llegara a tener un problema, comunícate con nosotros. Vamos a tratar de hablar con Mauricio, que es el jefe de trabajos prácticos, que él es el capo con la mano izquierda. ¿Sí? Igual hay un apuntecito que le vamos a pedir a Mauri y a Sí, Tomás. leyó todo, dice. Sí, ya está subido ese, ya mire. Ah, bien, bien. Bueno, ¿alguna duda? Si no hay más preguntas, damos por finalizado. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Bueno, o sea, hasta el lunes recibimos los trabajos
Y el próximo miércoles, a la Miércoles. misma hora, nos encontramos por acá, si es que nos surge algún inconveniente. Y esperemos pronto poder vernos en la facultad. Una pregunta para el trabajo 2. Sí, te A ver, escuchamos. Andrés, ¿te escuchamos? Te leemos, en realidad. Sí, todos los trabajos se entregan los días lunes, Andrés, ¿sí? Vamos a ir dando las fechas, o sea, sí o sí van a tener tarea de un miércoles para un lunes, o sea, sí o sí, siempre. Es decir, todos los lunes van a tener que hacer la entrega. Si se fijan en el Classroom, cuando se crea la tarea tiene una fecha límite de entrega. Así que fíjense ahí, cuando ustedes entran a entregar la tarea, ahí tiene la fecha límite. Tienen que entrar y consultar la fecha límite ahí de entrega de los trabajos. Bueno, nos Bueno, nos vemos estamos viendo. entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.